macroeconómico hay 4 bloques. El primer bloque es el bloque fiscal, que había sido justamente aquel en el cual debíamos recorrer los últimos kilómetros para poder alcanzar un entendimiento. ¿Cuál fue el acuerdo en cuanto al sendero fiscal? Primero, poder tener una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación. El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo, con el gasto en términos reales creciendo de forma moderada. Es decir, se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el Fondo Monetario Internacional sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo, se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%. Como parte del esquema fiscal va a haber una mejor focalización de los recursos del Estado y va a haber una expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para poder generar más capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones que den lugar a una actividad más vibrante. Y también se va a respetar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, siempre bajo la visión de que para que la Argentina vaya día a día construyendo más ventajas en aquello que nos puede dar más valor y que nos puede permitir una mejor integración en el mundo, podamos tener un país con más conocimiento, con más capacidad de aplicar ese conocimiento en la producción y con más capital público. Para poder apuntar a esta reducción gradual del déficit fiscal, también se trabajará en fortalecer la administración tributaria, buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución, y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. El segundo bloque en lo macroeconómico es el bloque monetario y financiero. Compatible con el esquema fiscal que hemos acordado, va a haber una reducción gradual, pero decidida, de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro. En el año 2021, el financiamiento monetario al Tesoro finalizó en alrededor de 3,7 puntos del Producto Bruto Interno, que fue una reducción sustancial con respecto a los 7,3 puntos del producto de financiamiento monetario que se dio en el peor año de la pandemia, que fue el año 2020. Se apunta a que en el año 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del producto, en el año 2023 que esté en alrededor de 0,6% del producto y que en el año 2024 sea cercano a 0. Y poder converger a una situación en la cual no haya más financiamiento monetario sistemático del Banco Central al Tesoro, sino que en una economía más normalizada, la oferta monetaria se pueda mover de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra moneda, sin que ello conlleve presiones adicionales en los tipos de cambio y, por lo tanto, en la inflación. Desde el bloque de la política monetaria se acordó un marco para su implementación que tiene como objetivo poder tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda por los activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera. Asimismo, en el frente financiero se va a continuar trabajando en la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local, algo que ha venido funcionando muy bien. Es un trabajo que ha estado llevando adelante la Secretaría de Finanzas desde el momento en que asumimos el gobierno. Hoy el Gobierno Nacional
tiene la capacidad de tener financiamiento positivo neto en nuestra propia moneda, y eso ha sido muy importante para poder ir reduciendo la emisión monetaria al mismo tiempo que se atendían las necesidades de políticas públicas, y se va a profundizar, se va a continuar profundizando ese proceso. De hecho, el haber hecho esto en estos últimos 2 años es algo que nos puso en condiciones más positivas a la hora de las negociaciones, justamente porque en un contexto en el que aún no hay acceso al mercado de crédito internacional, se contó con acceso al mercado de deuda local. El tercer bloque es el bloque de la inflación, y lo que se acordó es un enfoque integral en el cual se entiende, se parte de la premisa que la inflación es un fenómeno multicausal. Es decir, hay múltiples factores que la explican y hay que atacar todos ellos de forma concurrente. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, hay un factor que es productivo. Ha sido la incapacidad histórica de la Argentina para poder tener un crecimiento sostenido de las exportaciones que permita que cuando el país crece y por lo tanto la demanda por divisas crece, principalmente porque crecen las importaciones, se pueda contar con las divisas para que siga el crecimiento sin que nos choquemos contra problemas de falta de reservas internacionales que redundan en inestabilidad cambiaria y por lo tanto en inflación. De modo que hay un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen capacidades de generar divisas en nuestra economía, entendiendo que el bloque productivo es un bloque fundamental a la hora de atacar la inflación. En segundo lugar, el esquema fiscal monetario. Lo que necesitamos justamente es ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso es importante ir reduciendo la emisión monetaria. Y esto se da en el contexto de reducción gradual del déficit fiscal, al mismo tiempo que el Estado juega un rol contracíclico que describía anteriormente. Y en tercer lugar, se da, por supuesto, la política monetaria, que describía previamente, que tiene como base apuntar a una estructura de tasas de interés reales positivas. Y en cuarto lugar está el rol coordinador que el Estado juega para lograr anclar expectativas en una economía que todavía está resolviendo las heridas de sus deudas y las inconsistencias macroeconómicas que se le habían generado. Para ello, el rol de las políticas de precios e ingresos es fundamental. Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema antiinflacionario. Es algo que para el año en curso ya se llegó a un acuerdo con la posibilidad de revisión a los 3 meses sobre el momento de la sanción, a partir del momento de la sanción de ese acuerdo. Y va a ser importante el trabajo entre el sector público y el sector privado en los próximos 2 años y medio, que es la duración del programa al que se apunta, para que los acuerdos de precios ayuden a anclar expectativas y para que las políticas de precios e ingresos redunden en un aumento del salario real, del poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y trabajadoras, de forma que se pueda fortalecer la demanda agregada y eso contribuya a darle continuidad a la recuperación económica que la Argentina está viviendo. Y el cuarto bloque es el bloque externo y de la política cambiaria. No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para favorecer la resiliencia en el frente externo y para también contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas. Se plantea una meta para el año 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad y que por el contrario contribuyan a una situación de mayor estabilidad, mientras se apunta a un horizonte de regulaciones macroprudenciales, tales que se desalienten
el ingreso y la salida de los capitales especulativos, capitales de corto plazo que buscan principalmente retornos financieros inmediatos, y sí se facilite la inversión en la economía real, incluyendo la inversión externa directa. Desde el lado estructural, las políticas que promuevan el crecimiento, aquí lo que se ha escrito es una página diferente en la historia de cómo se trata el bloque estructural en un programa entre una nación soberana y el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de lo que tantas veces pasó en nuestro país, en el cual se planteaba un conjunto de reformas que apuntaba a dañar derechos de nuestros jubilados y jubiladas, dañar derechos laborales y pérdida de patrimonios del Estado, aquí no hay nada de eso. Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas. Por el contrario, el esquema de medidas que promueven el crecimiento apunta justamente a resolver los problemas que nuestra estructura productiva ha venido padeciendo. Se busca, en primer lugar, profundizar el desarrollo del mercado de capitales y que de esa manera en la Argentina haya más financiamiento en nuestra propia moneda para las inversiones que el país necesita para crecer. Se apunta a medidas que favorezcan el desarrollo de los sectores que pueden generar divisas y que en la Argentina haya más desarrollo industrial y tecnológico, y también, como narraba previamente, medidas que fortalezcan la administración tributaria. La consideración que hace tanto el Gobierno Nacional como el Fondo Monetario Internacional es que este acuerdo va a permitir que en la Argentina continúe el crecimiento y que se puedan abordar objetivos económicos y sociales. Por supuesto, como en toda negociación, ambos lados empiezan en cierto lugar y se termina en otro lugar. Y se había empezado en un lugar que era muy dañino para la Argentina. Y terminamos en un lugar que es razonable, en donde había que comparar entre dos alternativas. Una alternativa era un salto a lo desconocido, un salto a la incertidumbre, sin garantías de nada. Esta otra alternativa es una alternativa que permite dar más previsibilidad, permite dar más certidumbre y salir de un lugar que hubiese sido claramente un lugar de angustia para millones de argentinas y de argentinos. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Una decisión que lo que hace es abrir un camino transitable, un camino que nos permita ir dando otros pasos para en cada uno de ellos construir una Argentina con más trabajo, una Argentina con más producción y con mejores condiciones de estabilidad. Y en adelante siguen otros pasos. El programa va a tener una duración de 2 años y medio y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras, los memorandos de entendimiento entre la Nación, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, y esto va a llevar algunas semanas. Y esos memorandos se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado. Y lo que se hará es... Lo que se ha negociado es un financiamiento en un monto equivalente a lo que fue el programa Stand-by que había acordado el gobierno anterior, es decir, de alrededor de 44.500 millones de dólares. Todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa Stand-by, más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre del 2021, que se pagaron con los derechos especiales de giro que la Argentina había recibido durante el año pasado, luego de la decisión del Fondo Monetario Internacional de dar una nueva asignación en el mundo de derechos especiales de giro. Y cada 3 meses, como funciona siempre en un programa con el Fondo Monetario Internacional, va a haber revisiones y en cada una de esas revisiones va a haber desembolsos. Con esos desembolsos se irá, por una parte, haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior
y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas. Este paso adelante es fruto del trabajo colectivo. A la primera persona que desde mi lugar de ministro de Economía quiero destacar, porque realmente esto, cuando uno lo vive, se da cuenta de lo muy duro e intenso que es y lo muy a la altura de la responsabilidad que hay que estar, es a nuestro presidente. A nuestro presidente que en un momento clave, dificilísimo de nuestra historia, producto de lo que se había hecho en los años anteriores a su presidencia, mantuvo en todo el tiempo el rumbo, mantuvo la tranquilidad, mantuvo la capacidad de negociar con toda la fuerza